Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, alumnos del primer nivel medio. En sus 3 jornadas les habla su profesor de inglés, Eliezer Rojas. Junto con el equipo PIE les traemos la semana número 22 de clases. Esperando que estés súper bien, los invito a ver un resumen de lo que vimos en la unidad 5, semanas 18, 19, 20 y 21. Esto es solamente un repaso de los contenidos que vimos. Aquí no van a encontrar información con mucho detalle. Así que yo los invito a que cualquier cosa vean la información completa en esas clases específicas si es que algo no le quedó claro. La primera semana, semana 18, vimos esto, pasado simple. ¿Qué es el pasado simple? Es usado para hablar sobre acciones completas en un tiempo antes de la hora. Esta es una acción que ocurrió en un momento específico y no en un periodo de tiempo pasado, ¿cierto? Y es una acción que ya terminó, ya fue, ya se hizo. Ahora, ¿cómo se modifican estos verbos? En pasado, las acciones, ¿cómo se modifican? Tenemos dos grupos. Lo que vamos a ver ahora, verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares se llaman así porque se modifican todos de la misma forma. Tú los identificas cuáles son los verbos regulares en pasado por lo que van a ver ahora. Tenemos que agregar ed al final del verbo, al final de la palabra, de la acción. Ed. Todas las palabras que son regulares, los verbos regulares, terminan en ed. Si la palabra termina en e, yo solamente en pasado le agrego la d. Pero ahora, si la palabra termina en y antes de una consonante, yo reemplazo la y por una i latina y agrego ed. Recuerden, todos tienen que terminar con ed al final. Y si la palabra termina en y, antes de una vocal, a, e, i, o, u, agregas ed, como si nada hubiese pasado. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas palabritas. Solamente vamos a ver dos ejemplos. Para que vean, por ejemplo, que la palabra study, estudiar, termina en y. Entonces yo, para pasarlo a pasado, la y la paso a i latina y agrego ed. Y otros verbos que yo les tengo que agregar solamente el ed, nada más, como walk, caminar, y yo quiero decir caminé o caminaron, etc., les agrego ed. Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos que agregarle ed? Si son regulares o irregulares, es memoria, nada más que memoria. Por ejemplo, ahora se viene un grupo que es más difícil, que son los verbos irregulares. Y estos verbos tienen muchos grupos. Y para recordarlos, cuáles son regulares e irregulares, solo necesitamos memoria. Hay muchos grupos, más que los verbos regulares, y nosotros solamente resumimos algunos. Esto es información de la semana número 19 por si la quieren ver con mucho más detalle y explicación. Vamos a ver algunos verbos, algunas acciones que cambian en presente a pasado. Por ejemplo, las primeras dos palabras comparten el mismo grupo, bring y catch. Su pasado es brought y caught, respectivamente. Traer, capturar. Trajo, capturé. Comparten el mismo grupo porque el grupo en el que pertenecen estas palabras son palabras que el pasado termina en UGHT. Ambas cumplen con esa misma regla, por lo tanto comparten el mismo grupo. El número 4 y 5 también comparten grupo. Y este grupo es palabras que su pasado cambia una vocal o una letra. En este caso tenemos run, cambia a ran, cambia la U por una A. De correr pasa a ser corrió o corrí. Draw, que es dibujar, con A, pasa a ser drew, con E, dibujé. El número 6 y 7 también comparten grupo. Lead significa liderar, pasa a ser led en pasado, lideré. Meet, como juntarse, reunirse, pasa a ser met. Me junté, me reuní, etc. El grupo que podríamos categorizar estas palabras serían pierden una vocal.
Si se dan cuenta, pierden siempre la última vocal. Y por último, tenemos en el número 8 palabras que cambian completamente. Por ejemplo, tenemos la palabra leave, que es dejar o abandonar, y en pasado pasa a ser left, cambia completamente. No sigue una regla como los otros. Y esto significa dejé o abandoné. Pero también significa izquierdo en inglés, por si acaso. ¿Cómo crear oraciones? Como siempre lo hacemos, tratemos de explicar esto usando una fórmula matemática. ¿Cuál va a ser nuestra fórmula? Pronombre, verbo en pasado y complemento. El pronombre I, you, we, they, he, she, it, como siempre lo hemos visto. Un verbo en pasado y el complemento. ¿Cómo es el complemento? El complemento es preguntarle al verbo, a la acción, qué, cómo, cuándo o dónde. Si no entiende esto, vamos a verlo con un ejemplo. Aquí yo tengo pronombre I en todas, yo, y el verbo en pasado es bought, que significa compré. Yo compré, ¿cierto? Pero yo dije que para el complemento tengo que preguntarle al verbo. ¿Qué le puedo preguntar al verbo? Por ejemplo, ¿qué? Al preguntarle al verbo ¿qué compré? La respuesta a esa pregunta va a ser mi complemento. Ustedes no tienen que agregar estas preguntas en la oración. Esto es solamente guía mental. Yo le pregunto al verbo ¿qué compré? Y la respuesta, por ejemplo, es un libro. Ok. ¿Dónde, mejor dicho, ¿cuándo compré? ¿Cuándo compré? Ayer. Tiempo pasado. Yo compré ayer. ¿Dónde compré? Yo compré en el supermercado. ¿Cómo compré? Es cómo yo realicé la acción, la forma o la manera en que se realizó esta acción. Yo compré felizmente. Todas las palabras que terminan en mente en español terminan en ly, li, en, en inglés. Y eso me explica cómo se realizó una acción. Puedes usar más de un complemento en una oración. Yo puedo decir, yo compré un libro. Yo compré un libro ayer. Yo compré un libro ayer en el supermercado. O yo compré un libro ayer en el supermercado felizmente. Puedes usar uno, dos, tres, cuatro complementos si quieres. Y ahí pasamos a la actividad número 1, que ustedes tienen que escoger dos verbos, uno regular y uno irregular, y luego crear oraciones, uno por cada complemento. O sea, 8 oraciones en total. Ustedes escogen el pronombre y los verbos. Luego practicamos un poco de biografía, esta es exactamente la misma biografía que vimos antes, sobre Tony Stark, Iron Man, en el cual faltaban palabras que están enumeradas y ustedes las pueden ver aquí, en este slide. Las palabras que están en rojitos y las que están en negro son las que van en la biografía. Su labor es pasar las palabras que están aquí a su pasado respectivo. Ojo, que las que están en rojito terminan en ed y las que están en negrita son verbos irregulares. Es su trabajo encontrar a cuál pertenece y luego completar la biografía. Luego vimos el uso del didn't, que era negación en pasado. Como vimos la clase pasada, si yo quería decir que algo no se realizó en pasado, yo tenía que agregar el didn't antes de la acción. Y la acción, el verbo, pasaba a tiempo presente. No importaba si el verbo era regular o irregular, siempre volvía a su tiempo presente, pero la acción sigue estando en pasado. ¿A qué me refiero con eso? A que el didn't me indica que es dos cosas, negativo y pasado. Y ahora es qué verbo negativo y pasado es el que viene al lado. Y el que viene al lado tiene que ir en tiempo presente. Como dice aquí, siempre que usemos didn't cuando una oración es negativa en pasado, el verbo que viene después, la acción, tiene que ir en tiempo presente escrita. Pero nos seguimos refiriendo al tiempo pasado. Luego, ¿cómo usábamos did? Did era para hacer preguntas e interrogaciones. Y estas preguntas eran consideradas preguntas de sí o no. Entonces las respuestas eran breves y concisas. Lo hacíamos de la misma forma. Ahora lo voy a explicar de una manera mucho más resumida.
Para pasar una oración a pregunta con did en pasado, nosotros escribimos did, la persona, la acción en tiempo presente y el complemento. I live in Valparaíso, yo viví en Valparaíso. Y la pregunta queda como, ¿viví yo en Valparaíso? De todas maneras, cualquier duda o consulta me la pueden hacer llegar a mi correo, ya que la semana número 21 de esta clase está explicada con mucho más detalle. Y pasa el mismo fenómeno, como dijimos recién. Si es una oración con did, siempre pero siempre, el verbo viene después en presente. Porque el did me va a indicar que es pregunta y además pasado. Ojo con el orden. Revisen el orden. ¿Qué vamos a ver la próxima clase? La próxima clase vamos a hacer una introducción a la unidad número 6. Recuerden ver los videos y participar de las clases online, por si acaso, ya que su aprendizaje es muy importante para todos nosotros. Aquí está mi correo de profesor, en el que pueden enviarme sus actividades, sus dudas, sus consultas, al igual que mi WhatsApp. Siempre está disponible para ustedes. Con eso finalizamos la clase de hoy. Que estén súper bien, cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.